Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ya te digo, el podcast en el que hablamos de lo que está pasando y de quienes lo cuentan de una manera diferente. Hoy nos acompaña una persona difícil de definir en una sola palabra: actor, creador de contenido, guionista, músico y alguien que utiliza el humor para hablar de situaciones con las que muchos jóvenes se sienten representados. Y como siempre nos acompaña Loli Cañabate. Loli, hoy tenemos una conversación de esas que prometen. Pues sí, hoy tenemos con nosotros a una persona a la que no le cuesta decir lo que piensa, a la que no le da miedo meterse en un charco ni pisar un fregado. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Pino, conocido en Instagram como Adrivisión. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por invitarme, de verdad estoy súper contento. Así que yo estoy para todo lo que decís. Es verdad que has dicho que no le da miedo, me da un poco de miedo, pero otra cosa es que lo haga o no lo haga. Pero me meto en fregados, pero me da miedo la verdad que sí, Bueno, ahondaremos sobre eso, Adrián, porque creo que también es importante, ¿no? Ahondar Sí. sobre esos temas, pero sí me gustaría empezar por el principio, porque antes de Instagram, de que la gente te conociera por esta red social, ya existía Adrián. Cuéntanos que antes de empezar tu vida, un poquito de tu vida antes de empezar a subir esos vídeos. Bueno, existía Adrián efectivamente hace 36 años y soy un chaval de Chiclana que de siempre pues ha querido dedicarse, he querido ser actor. Antes de actor yo quería dedicarme a la comedia. Yo le preguntaba a mi madre qué es lo que había que estudiar para poder salir en Caiga quien caiga, que era lo que yo quería hacer. O sea, yo no entendía los chistes políticos de Caiga quien caiga con esa edad, pero me divertía tanto y era como, yo quiero eso, mamá, yo quiero eso. Y entonces pues he ido formándome para ello, ¿no? Hice arte dramático, después me especialicé en guión y bueno, he sido actor hasta que las circunstancias me llevaron a dedicarme a las redes sociales. Esto creo que es importante, porque no surge por combustión espontánea ni poco a poco, sino que es una decisión el dedicarme a ello. Y la verdad que estoy muy contento. Estoy muy, muy contento porque tenía muchos prejuicios con las redes sociales que me he quitado y ahora pues estoy trabajando de ello, así que genial. Has dicho que lo has tenido claro desde siempre, ¿no? Que has sido actor, también haces música con el FOD del Rocío. Te he estado escuchando estos días. Sí, me han sorprendido las letras, tengo que decirlo, que recomiendo. Algunas sevillanas me han sorprendido, luego también los otros géneros, ¿no? Pero bueno, invito a que se escuche un poquito. ¿Cuándo pensaste o decidiste que lo tuyo era comunicar y subirse a un escenario, Adrián? Bueno, subirme a un escenario es lo que he estado haciendo siempre prácticamente, desde que hice arte dramático, pero realmente desde que empecé en la Escuela Municipal de Teatro de Chiclana, que creo que es una cosa por la que hay que seguir luchando. Escuelas municipales artísticas, creo que son muy importantes, sobre todo en un momento en el que yo como adolescente no tengo claro las cosas, ¿no? Que creo que el sistema está pensado para que un chaval de 16, 17 años lo tenga todo súper claro. Es como, venga, dime ya, el año que viene, ¿qué bachillerato es el tuyo? ¿El de matemáticas? ¿El de humanidades? ¿Cuál es? Y creo que desde los ayuntamientos se hagan como actividades de deporte, artísticas. Yo he pasado en Chiclana por pintura, por música, hasta que de pronto en el teatro vi que ahí estaba lo que me gustaba, ¿no? Pero creo que eso fue muy decisivo en mi formación, ya no te digo formación profesional, sino casi humana y social, y cómo me relaciono incluso con el resto de personas, ¿no? Entonces, yo siempre me he subido al escenario, como os estaba diciendo, y al final, pues cuando vas creciendo y hay que pagar facturas, pues hay un punto en el que, desgraciadamente, el hobby deja de ser hobby, y si quieres tomar ese camino, el hobby deja de ser un hobby para ser una profesión. Entonces, al final, he ido buscando como distintas plataformas para poder dedicarme a lo mío, y era como, pues, yo tengo claro que lo que yo quiero hacer es cine. Pero si el cine no me está abriendo esas puertas, pues me lo monto yo mismo con el teatro, que sí
lo tengo más accesible. Y si de pronto entro a las redes sociales, vale, pues las redes sociales las voy a utilizar también como ventana para movidas que me hacen gracia, o sea, que me gustan, como lo de Elfos del Rocío, por ejemplo, que es una cosa que me divierte mucho. De hecho, cuando me llaman músico me da pánico porque es como, no, soy todo lo que tú quieras, pero músico, tengo demasiado respeto a la gente que hace música. Yo hago chorradas. Pasa que yo, me formé como guionista, entonces creo que se me da bien escribir y junto con mi compañero Carlos Moya, pues hacemos un buen tándem escribiendo y después nos hemos juntado con unos músicos que son unos bicharracos y consiguen hacer que esa broma parezca muy de verdad, ¿no? Pero realmente es lo mismo. Yo quiero contar historias, quiero contar mis movidas y voy a ir a la ventana que me lo permita. Si el cine me lo permite, vais por el cine. Si el teatro me lo permite, pues el teatro. Si de pronto las redes sociales, también. O sea, y creo que hay una cosa que tienen las redes sociales, que hay una democratización muy interesante. Y es que puede acceder cualquiera, porque al final el cine, yo quiero hacer cine, pero el cine es muy elitista. Incluso el teatro, pero el cine mucho más, ¿no? Pero con las redes sociales realmente, está mucho más accesible a que cada uno pueda contar su historia. Uy, me enrollo muchísimo, perdonadme, ¿eh? Vamos, mola escucharte, la cosa como son. ¿Cuánto tiempo tenemos? El que haga falta. Yo te iba a preguntar, ¿siempre imaginaste que te iba a dedicar a algo relacionado con la interpretación, por lo que nos estás contando, entiendo? Y en ese camino, casualidades realmente, igual ha habido algunas, pero no tantas, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, ¿no? O sea, digamos que ha habido puertas y tú has ido entrando por una o por otra, ¿no? Mira, de hecho, me resulta muy interesante esto que me dices, porque si os fijáis, y una de las cosas que también has comentado, Loli, es el hecho de que me mojo en los vídeos. Yo tenía claro que en los vídeos de redes sociales yo no quería mostrarme actuando, porque hay el caso de creadores de contenido que les ha costado muchísimo que se les tome en serio como profesionales de la interpretación. ¿Por qué? Porque creo que la interpretación en redes sociales, como las redes sociales tienen un ritmo mucho más frenético, o sea, de hecho yo cuando hablo voy cortando como los espacios, porque es una cosa del lenguaje, del propio lenguaje de las redes sociales, es adaptarme a ese lenguaje para poder estar. Creo que la interpretación en redes conlleva a que actores que pueden hacer una interpretación naturalista tengan que verse obligados a un histrionismo para captar la atención. Y después de estar mucho tiempo trabajando en cine, pues conozco a directores y directoras de casting y que de pronto prejuzgan, y lo entiendo, a actores que de pronto dice ¿quién? Ese, el que tenía el otro día una peluca, ¿no? Que yo le llamo como actores en redes sociales, parece que la única interpretación que hay es gente con peluca, ¿no? O para hacer de madre se ponen una toalla en la cabeza. Y eso creo que le resta realidad al cine y creo que separa. Entonces yo tenía claro que no quería hacer eso, a pesar de que yo con mi compañía me he llevado pues 10 años haciendo sketches y es lo que me hubiera resultado más fácil, no quería hacer eso. Entonces de ahí a que yo me lance a hacer contenido de opinión donde se me ve a mí y donde puedo yo demostrar mis conocimientos con la escritura, o sea, porque todo lo escribo obviamente, pero no interpretando algo que me pueda alejar de mi objetivo, ¿no? Que al final mi objetivo pues es el cine. O sea, es así. Y hay una historia tuya en concreto, ¿verdad, Loli?, que nos llama muchísimo la atención. Sí, te propusiste llegar a 100.000 seguidores, subiendo un vídeo cada día, ¿verdad? Y eso, Adrián, por lo que vimos, no lo hacías por ego, sino por querer llegar a esos 100.000 seguidores, sino porque te diste cuenta que la trayectoria profesional, en tu trayectoria, a veces pesaba más en un casting cuántos seguidores tenías que el talento que podías mostrar en ese casting. ¿Qué te supuso darte cuenta de esto, Adrián? Pues mira, me gusta mucho esa expresión que has utilizado, que no es por ego, precisamente creo que es un punto bastante fuerte en esa decisión que tomé, porque llegué a un casting final para una peli donde cogieron a otros chicos. O sea, llegamos los dos a la final y lo cogieron al otro chico. Y el otro chico tenía, yo en ese momento creo que tendría unos 10.000 seguidores por ahí, y el otro chico tenía pues, o sea, 500.000 más o menos. Y yo, más allá de enfadarme, lo entendí. O sea, que no fue una cosa de... O sea, en lugar de decir, tío, siempre igual, que es un discurso que yo había tenido mucho tiempo como actor. Decir, tío, es que están cogiendo a influencers, es que están cogiendo a creadores de contenido en lugar de actores.
Y es que y también tengo otra rama, que estoy queriendo hacer cine, yo como guionista, como director, y veo que es tan difícil, que llevo pues casi 15 años y todavía no lo he conseguido. Veo que y además hacer cine es tan complicado y tiene como una inversión tan grande de dinero que lo entiendo perfectamente. O sea, entonces incluso yo puedo hipotecar mi casa para poder hacer una película, y después a lo mejor la clave por la que la gente va a verlo es porque hay un actor que tiene 500.000 de seguidores. Entonces, es que yo entiendo a ese director que le gustamos los dos por igual, no sabe quién coger de los dos, pero uno le va a dar publicidad gratuita. Es que en lugar de enfadarme, yo dije, es que si yo fuera el director, también lo hubiera cogido a él. Entonces dije, si lo que he estado haciendo hasta ahora ha sido invertir mucho dinero en cursos de interpretación, cursos en Madrid, en Barcelona, irme en veranos a cursos inmersivos de interpretación ante la cámara, de tal, no sé cuánto, si he sido ya prota en una serie de Netflix, si he conseguido ya determinados hitos en el cine y todavía no lo consigo, ¿cuál es el juego? ¿Conseguir seguidores? Perfecto, pues vamos a jugar a esto. Al igual que en otro momento he hecho un curso de interpretación, decidí hacer una especie de curso conmigo mismo, de aprender en las redes sociales, sin dejar yo de no boicotearme, sino yo ser fiel a mí mismo y seguir con estas cosas que os he contado, de no hacer contenido histriónico y demás, sino seguir esa línea. Y era como, venga, vamos a jugar este juego. Pero desde una apertura y desde tratar las redes sociales desde otro lugar, ¿no? Entonces lo podemos tomar, Adrián, como que es una herramienta, ¿no? Más para dedicarte o para poder acceder a lo que realmente te gusta hacer, una herramienta más, ser conocido, ¿no? En redes sociales y aportar ese plus en los castings de tener esos seguidores que van a ir a verte si tú apareces. Y encima también venía de un momento económico bastante malo que pasé. Entonces fue un salto a la piscina total, ¿sabes? Y más que salto mío, yo lo que agradezco es la red que tenía a mi alrededor, ¿sabes? De mis amigos que confiaban en ello cuando, y no les ha dudado el pulso a tener que incluso dejarme dinero si lo necesitaba porque no podía. Pero era una cosa a pico y pala, ¿no? Y entonces creo que hay que la notoriedad es importante. Creo que también estamos en un momento de mayor salud, o al menos lo que yo voy viendo, que al final el algoritmo nos enseña a cada uno lo que le interesa, pero lo que voy viendo es que estamos en un momento en el que creo que las redes van a un lugar más sano. Creo que no es casualidad que hayan surgido figuras, ¿no? Como Sandra Morales, por ejemplo, ya que estamos hablando de mí, o que yo haya tenido ahora un repunte, ¿no? Creo que igual hace 10 años no hubiéramos tenido ese punto, ¿no? En el que interesaban otras figuras más. Como creo que el influencer está cambiando, ¿no? Creo que ahora está gustando gente más normales. O sea, creo que estamos en un momento en el que la gente busca gente normal. Gente con la que poder identificarse. Creo que ya figuras como las Pombo, creo que ya se ve como una cosa como el que piensa en David Beckham, ¿no? Que es como, ¿esta persona es real o no es real, ¿no? Pues creo que la gente necesita identificarse con gente de a pie, gente sencilla. Entonces creo que esto, respondiendo a tu pregunta, creo que está haciendo como lo que dije antes, una democratización de las cosas. Creo que de pronto vemos seguidores que dices, uy, ¿por qué tiene 1 millón de seguidores, no? Pero creo que son más de hace unos cuantos años. Creo que ahora gente que empieza a tener seguidores suele hacer cosas interesantes. Entonces, si ha ganado ahí con su poder de comunicación, también notoriedad. A mí sobre todo me gustan las cuentas de nicho, ¿no? El que haya un experto en literatura y de pronto es como ¡pam!, ¿no? Que se está formando para hacer un contenido de literatura, un contenido de cosas muy, muy concretas. Eso es lo que más me gusta. Y es una lucha ante todos. Estamos intentando ganarnos el pan y sí, se estaban utilizando las redes sociales para tener un poquito de notoriedad, para poder sacar la patita. A mí me parece súper valiente siempre que se haga con honestidad, claro. Para darte a conocer, ¿no? Entonces, yo te planteo si tú crees que un actor hoy en día prima más
su capacidad de interpretar, el que lo haga bien, o prima más el uso y el conocimiento que tiene en las redes sociales? Yo creo que lo difícil son las oportunidades. O sea, como actor yo me he visto que lo difícil es que me llegue la oportunidad. Y creo que hay que estar muy formado para cuando te llegue la oportunidad. O sea, creo que hay que ser el mejor actor para demostrarlo. Porque de pronto si tú... Y bueno, y vemos ahí el caso, ¿no?, de algunos creadores de contenido que de pronto se les da la oportunidad y no están tan formados y es desastroso, incluso las redes ya no lo perdonan, ¿no? Como, no sé, el caso de hace unos años con Space Jam, ¿no? Y creo que era Lola Índigo que dobló a Lola Bunny, creo que era, y fue bastante criticado. Hasta ella después salió diciendo y dijo que es verdad, que había sido que habían creído que tenía que ser ella, ¿no? Pero que ya respetaba mucho el trabajo de los dobladores. Creo que sin embargo, yo qué sé, ahora hay también que de pronto se cogen figuras para que vayan a doblar a determinados personajes y se hace bien. Entonces, pero son gente que de pronto se ha formado, ¿no? Entonces creo que es importante, pero creo que lo más importante es estar formado y estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Pero es verdad que gracias a las redes sociales te llegan más oportunidades. Pero estar en el foco es muy peligroso. Entonces a lo mejor estamos buscando oportunidades y no estamos formados y te puede conllevar a no trabajar nunca más. Has hablado de la evolución un poco que han tenido las redes sociales y sí es verdad que el campo de las redes es un ámbito en el que cambia todo rapidísimo, ¿no? Efectivamente, muy rápido. Y yo te pregunto, cuando tienes tanta gente pendiente de ti, con tantos seguidores, ¿corres el riesgo de empezar a crear contenido para el algoritmo, para llegar a más público, para tener más seguidores, o sigues creando contenido para ti o con el que tú estés satisfecho? Es complejo esto porque es verdad que al final me lo llevo para mí. O sea, es como que soy fiel a lo que opino y soy fiel a mis contradicciones. Creo que también soy fiel a lo que opino en ese momento. Que igual dentro de... O sea, no me arrepiento a lo mejor de haber hecho una opinión incluso política en algún momento muy concreto y que 3 meses después diga, pues no estoy de acuerdo con eso que dije, ¿no? Entonces creo que soy fiel a eso. Pero es verdad que creo que hay que adaptarse al algoritmo. Y es verdad que bueno, que no estoy especialmente orgulloso, pero es verdad que la estructura de empezar con un hook, con un buen gancho, creo que es clave, aunque después tú en mitad del vídeo vayas modificando, ¿no? Esta semana he escrito uno, no sé cuándo va a salir este podcast, pero he estado escribiendo uno sobre una polémica que ha habido con una cantante, con Mafalda Cardenal, que es un tema que me tiene completamente... me tiene esa telenovela, me tiene dentrísimo. Y entonces dudé mucho en poner ese gancho, pero la frase de gancho ¿es Mafalda Cardenal facha? Y después realmente el vídeo no va sobre eso. Va sobre eso, pero intento llegar a un punto de conciliación, ¿sabes? Pero es verdad que ahí se está jugando un juego peligroso. Y soy consciente de que sí. Pero intento jugar en el lenguaje que está jugando las redes para después intentar llevármelo a lo que me gusta, que son las reflexiones. O sea, que es un poco... En este caso es ver si qué estamos haciendo, si nos estamos riendo de Mafalda Cardenal o estamos creando un personaje que no tiene nada que ver con Mafalda Cardenal para redes, que a lo mejor la muchacha es un encanto, y que a lo mejor es ella la que tiene que jugarlo, no lo sé, que este tipo de reflexiones me parecen interesantes, pero a lo mejor hay que arrancar desgraciadamente, para poder llamar un poquito la atención, ¿es Mafalda Cardenal facha? Pues... a lo mejor sí, no lo sabemos. Y Adrián, en ese sentido, ¿te has autocensurado alguna vez? ¿Has grabado algún vídeo y cuando lo has editado, lo has visto, has dicho, esto no lo subo? Sí, o sea, todo el rato. Mira, de hecho, este cuaderno que tengo yo aquí, o sea, es que yo soy muy de escribir. Mira, aquí tengo cosas,
Mira, ¿qué es lo que le pasa a la generación anterior a la mía con el silencio? Esto es un reel que, por lo que sea, no ha salido porque me meto con gente. Entonces creo... No es que creo que haya autocensura, sino creo que... Bueno, mi proceso creativo es... Yo, además, el dinero que invierto es en desayunar, que me voy a desayunar a una café... Yo desayuno todos los días fuera de mi casa, que es el capricho mío elitista que tengo, que me puedo permitir, y me voy con mi cuaderno. Entonces yo... Pues estoy ahí y vomito todo lo que he desayunado, todo lo que se me viene a la cabeza, lo desarrollo, después lo paso a Word Doc, lo paso a ordenador, y ya en este cambio ya hay cosas de decir, madre mía, ¿cómo vas a decir eso? Y es una cosa de hace media hora. ¿Qué pasa? Que cuando lo grabo, igual también me recreo en muchas cuestiones, aunque no siga el guión al pie de la letra. Y de pronto, y de hecho, siempre quiero que me salga un vídeo largo, de unos 4 minutos, 5 minutos, para obligarme a recortarlo y a recortar. Entonces, incluso cuando vas recortando, vas reescribiendo. Entonces, esa censura, bueno, al final es como un filtro, ¿no? Y voy filtrando porque cada guión tiene como varios procesos. Y te digo una cosa. Menos mal. menos mal, porque eso que hablamos al principio de los fregados que me meto. Bueno, yo he visto algún vídeo de ti en el que explicas eso, tu proceso de creación. De hecho, creo que, no sé si te refieres a alguien que te había atacado en algún comentario, porque le dices que tú no te dedicas a la oratoria, que te ganaría en un debate, pero porque tú eres guionista, y lo escribes, lo reflexionas, ¿no? Etcétera. Y me resultó curioso que dijeras todo eso. ¿Cómo creas? Me llamó la atención. No me refiero a nadie en concreto, pero sí. O sea, como que hay un sector en el que sí, o sea, yo claramente lo digo que es una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que yo abiertamente digo que soy de izquierdas. Y la cantidad de gente de derechas que me sigue, a mí esto me hace reflexionar mucho. O sea, porque me dicen, no opino como tú, pero es que no me siento atacado. Y digo, pues igual la izquierda tiene que replantearse cosas. O sea, no lo sé. O sea, que igual está guay no sé, como también creo que también esto corresponde a que he hecho una cosa que creo que todos lo tenemos que hacer, que es ir a terapia durante un tiempo. Y ahí pues me di cuenta de que una de las cuestiones que yo he estado haciendo, uno de los mayores fallos que he tenido en mi vida, ha sido el intentar justificarme todo el rato, ¿no? Como que me han educado como para contentar siempre, ¿no? La clase obrera baja de agachar la cabeza, no molestes, tal, no sé qué, desde el amor de mis padres, por supuesto, desde el amor más absoluto. Pero eso ha conllevado a que cualquier error era como, no, esto ha sido porque, como intentar justificar, y nunca he tenido autocrítica. Entonces era como una cosa de no, hay que tenemos que trabajar la autocrítica y tenemos que trabajar el hecho de ¿qué pasa? Que porque esa persona sea de derechas y yo sea de izquierdas, ya no podemos tomar un refresco juntos. O sea, o porque yo sea ateo y esa persona sea cristiana, ya no es imposible este diálogo. Y de pronto me encuentro y digo, pero si estoy salvando a gente, entre comillas, y esto es muy feo, pero de mi bando, que a lo mejor me caen peor, incluso, por ser de mi bando, y me estoy perdiendo un montón de cosas que obviamente no quiero a mi lado gente racista y gente que atente contra la salud de la gente, ¿no? Pero luego en un entendimiento de que esa persona es de derecha por sus circunstancias, porque al final es lo que le dijo a su padre, y que si lo pienso, yo soy de izquierda por mis circunstancias, principalmente. O sea, porque no hubo un momento en el que me dijeron, coge la pastilla rojo o azul. No, sino que yo, las circunstancias me han hecho, pues, que no sé, si mis padres hubieran sido ricos y toreros, a lo mejor voto a otra gente, ¿no? O me hubiera costado hacer más ricos y toreros, como si todos los toreros no fueran ricos, ¿no? pero entendéis por dónde voy, ¿no? Que creo que, no, ya no sé ni cuál era la pregunta, pero da igual. Adrián, ¿tú crees que las redes sociales se han convertido ya solo en un trabajo o te diviertes todavía haciendo contenido y lo disfrutas? La verdad es que me divierto muchísimo, me divierto un montón y me gusta, a mí una de las cosas que más me gusta, a mí me gusta mucho la tontería, o sea, a mí la tontería me fascina.
A mí, y sobre todo un tipo de comedia que me gusta. O sea, yo lo flipé cuando en el Ayuntamiento de Chiclana, en la Biblioteca Pública de Chiclana, que yo iba a estudiar allí como una sala de estudio que tendrán todos los pueblos, pues de pronto vi que había una sección de DVDs que tú podías llevarte a tu casa y dije, uy, qué guay. Y vi los Monty Python y a mí eso me explotó la cabeza porque yo no tenía internet en aquel entonces y los Monty Python para mí fue una cosa... Además que lo primero que vi fue la serie, que es como mucho más underground, que no es La vida de Brian, que es con lo que se acerca todo el mundo a los Monty Python. Yo me explotó la cabeza, dije, esto es como Cruz y Raya bien, ¿no? esto está increíble, vamos. Entonces, de ahí me empiezo a tener como un gusto por la tontería, que después veo referentes como Los Chanantes y demás. ¿Qué ocurre? Que es un tipo de humor que en Andalucía no se ha gestado... Y si vemos Canal Sur, todavía no. O sea, Canal Sur tiene su tipo de humor. Y ahí no entra un tipo de humor irónico ni de broma. O sea, es cero ironía. Es la comedia muy comedia. Que no lo veo mal, pero creo que hay un abanico de posibilidades. Entonces a mí lo que más me divierte con las redes sociales es la tontería. O sea, que la gente no sepa si es de verdad o no. O sea, eso es lo que más me fascina. O sea... Pobrecita Mafalda Cardenal, ¿no? Pero hice un vídeo también, es que Mafalda Cardenal ahora mismo es mi todo, vamos, es mi todo. Hice un vídeo irónico sobre Mafalda Cardenal y ella me escribió y me puso un comentario, me puso un corazón y me puso otro comentario de me gusta mucho tu vídeo. Entonces me dio mucha lástima porque dije, no está entendiendo la ironía. O sea, y no voy a ser yo el que le muestre este clip, por ejemplo, a Mafalda Cardenal. No voy a ser yo el que le diga no, sino simplemente, pues bueno, rebajo el nivel porque sé que no estamos hablando del mismo lenguaje, ni un lenguaje mejor ni peor. Pero bueno, lo que más me gusta es la tontería. Entonces, siempre y cuando pueda meter un poquito de tontería... Los elfos mismos, los elfos del Rocío. Para mí la clave de los elfos del Rocío es que la gente no sepa si es verdad o mentira, ¿sabes? Que la gente vaya al show y diga... ¿Esto es de verdad? O porque suena bien, pero están hablando sobre Pikachu y Pokémon... Y de pronto o le están dedicando una canción a un equipo de fútbol de la segunda liga japonesa. Ahora las canciones nuevas, por ejemplo, que tenemos una canción a Amadeo de Saboya, al rey, que la gente diga, ¿esto por qué? Y de hecho en Los Elfos del Rocío, cuando en el guión, cuando estamos haciendo las canciones, aparece un chiste, lo quitamos. Porque a nosotros lo que nos divierte es que la gente es... No la risa de la gente, sino es un poco un grupo troll. Es como que la gente no sepa si es de verdad o no. Y que baile. Para nosotros nuestro fin es que una de nuestras sevillanas sea bailada en la feria, en cualquier feria, por señoras mayores que no entiendan lo que está sonando, sino que la bailen. Sí. O sea, como que la tomen tan de verdad que la estén bailando sin prestar atención a que estamos hablando sobre Goku. Eso para mí es la mayor comedia y no hay nadie riéndose en ese momento, solamente nosotros. Entonces, para mí, aunque sea un trabajo, tengo como mis desfogues con la tontería. Y se nota en tu contenido, se nota ese sentido, se nota ese sentido del humor, porque muchos de tus contenidos hacen precisamente reír, pero también reflexionar. Porque no sé si tienen la misma percepción, quizá desde el humor se pueden decir cosas que de otra manera, dicho de otra manera más serio, la gente o mucha gente no escucharía, Adrián. Es que yo creo que la comedia es un arma que la gente no es consciente. O sea, es que yo puedo... Es que, por ejemplo, a mí el poder de la ironía es gigante. O sea, creo que... No de manera pública, porque no está bien visto ese tipo de comedia, pero creo que un extremista, por decirlo de alguna manera, y yo igual podemos tener los mismos chistes transcritos, lo que pasa es que uno tiene ironía y el otro no tiene ironía. O sea, a lo mejor Ignatius y Vito Quiles pueden decir las mismas frases, pero uno está utilizando la ironía y el otro no. Pero si lo transcribes, es la misma frase, ¿no? Entonces creo que el poder de la ironía es un arma súper potente, donde también puede medir un termómetro social, donde tú sabes, yo que sé, hay algunas veces que hago algún chiste y es aplaudido por gente a la que estoy atacando y es como, vale, ok, pues esto... No lo he entendido. Pero es que creo que la comedia... Yo creo que si en un debate, si el público no está segmentado por cualquier cuestión
ideológica, sino hay un debate de dos personas ante un público, creo que el que debate que consigue que el público se ría, ya eso es un gol. O sea, hay como una cosa de... se ría o se divierta, porque es que con el canal de la comedia de pronto puedes meter desde fascismo, desgraciadamente, y un montón de contenido súper chungo, pero también puedes introducir cuestiones sociales muy necesarias, ¿sabes? Que, bueno, creo que la comedia es un arma muy potente y la gente creo que no es ni consciente de ello. O sea, yo para mí es cuando yo he tenido depresión o hay algo, o incluso cosas muy duras, un duelo, un fallecimiento de algún ser querido. Yo sé que lo he superado cuando puedo hacer chistes sobre ello. Mientras que no lo puedo hacer, mientras que mi cuerpo no admite la comedia, sé que eso está ahí. Pero cuando de pronto admite la comedia es como, vale, este es el camino. Tú opinas bastante en redes, Adrián, y además no escondes lo que piensas sobre cualquier asunto. Tú opinas abiertamente. A veces, bueno, lo decía al principio, que sí, pero me gustaría que ahondaras más en eso de por qué a veces has pensado, pues mira, es mejor que no me moje tanto, no tenía necesidad de haber dicho esto. Ya, ¿sabes qué ocurre? Que creo que yo no tengo esa sensación de cuando me meto en fango, de que me esté metiendo en fango. Como que he puesto más una barrera en cuestiones profesionales del tipo, o sea, es como prefiero mil veces opinar sobre yo qué sé, lo que se ha hablado hoy en el Congreso, me da menos miedo que ponerme una peluca y sobreactuar y que eso me vaya a quitar trabajo, ¿sabes? Como que he tenido esas cuestiones ahí, pues me he tomado en las redes y al final yo tengo un grupo de amigos que somos muy intensos, o sea, nos ponemos como que debatimos mucho y demás, y entonces en esas conversaciones salen muchos de mis reflexiones. Como no soy tan rápido mentalmente como ellos, pues yo necesito ponerme a escribir y debatir yo conmigo mismo sobre las cosas, y entonces ahí salen los reels. Entonces yo siento que las veces en las que yo opino, en verdad yo hablo como le hablo a mis colegas. Y bueno, me pasa una cosa que, como me está pasando aquí, que estoy hablando como hablo con mis amigos. Entonces no me da miedo hablar como hablo con mis amigos. Y luego también que tampoco me da miedo pedir perdón y decir, oye, en el vídeo de ayer la cagué. O sea, esto no estoy de acuerdo. Como no me da miedo y me he dado cuenta que el público lo entiende, bueno, creo que no pasa nada, ¿no? Por equivocarse, por pensar distinto, por demás. Entonces, bueno, no tengo sensación de que me esté mojando demasiado pero después resulta que sí. Y eso también me lanza preguntas, ¿no? El qué es lo que está ocurriendo. Para mí, mi máxima es que creo que se puede decir de todo sin perder las formas. O sea, creo que las formas son clave. Por eso os decía antes lo de la gente de derecha que dice que de pronto se quedan, ¿no? Porque están acostumbrados la gente derecha que la gente de izquierda le ataque y viceversa, la gente de izquierda que la gente de derecha le ataque. Entonces, de pronto, que haya una persona de un bando a otro diciendo, pues yo no creo que esto sea así y a lo mejor me equivoco, de pronto la otra persona dice, ¿cómo que a lo mejor se equivoca? ¿Cómo que no lo tiene claro? ¿Cómo que no me está atacando? Está diciendo que yo sea tal, no sé cuánto. Y creo que se pierden, desgraciadamente. Creo que las formas hacen que se pierda un montón de cuestiones muy, muy necesarias. Estamos con todo el rato con la espada y el escudo para hablar de cualquier cosa. Por eso prácticamente no utilizo Twitter, porque dices hola y dices, ¿cómo que hola? ¿Cómo que hola? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! Te manda Pedro Sánchez con ese hola, ¿no? Es como, Dios, o sea, es una cosa bastante fuerte. Entonces, bueno, he intentado que mis redes sean un lugar seguro y no tengo problema ninguno en bloquear. O sea, tengo bloqueado a un montón de gente. En cuanto hay algo que no me suena, que no entro a debatir, y mucho menos si no tiene avatar, es como, no, fuera. O sea, como que no. Borrado y ya está. Claro, pero eso no es la generalidad. La mayoría de la gente le da miedo opinar en redes, o las consecuencias de opinar en redes. ¿Por qué piensas que hoy en día tenemos ese miedo, o la gente, y que sobre todo la más joven, tiene miedo a hacer eso, Adrián? Bueno, creo que en mi caso es que creo que
bueno, es que lo creo de verdad y con el corazón, que las cuestiones que, como siento que no... Me pasa una cosa, es que yo soy muy inseguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando soy tan inseguro que que tú me dices, esta taza es blanca, y yo digo, esta taza es blanca, y tú me dices, no, es casi amarilla. Yo digo, claro, es que sí, es que seguro que es casi amarilla porque soy muy inseguro y creo antes en ti que en mí. Pero cuando de pronto hay algo que me he formado y digo, no, esto es así, ya lo defiendo a muerte, pero para poder defender eso le he dado 10.000 vueltas, he leído 3 artículos y lo he debatido con mi compi de piso, antes de si hay algún tema así un poquito tal. Entonces, cuando de pronto hay algo que para mí es una obviedad, no tengo miedo en expresarme, pero luego hay otros temas en los que sí, y creo y entiendo ese miedo, y de hecho cuanto más seguidores tengo, de pronto me está llegando un miedo que no tenía hace 2 meses, que es el de la cultura de la cancelación. O sea, con todo el trabajo que llevo, o sea, que han sido 2 años, que han sido una odisea, de pronto enfrentarme a la cultura de la cancelación por cuestiones, ¿no? O sea, lo hablaba hace poco, bueno, uno de los vídeos que salgo hace poco en relación a que Sandra Morales, que vuelva a salir aquí en esta conversación, se haya comprado una casa y de pronto se haya liado la que se ha liado, me parece, o sea, yo de pronto me llevo las manos a la cabeza, es como, Dios mío, y eso me ha dado miedo, o sea, y me ha dado miedo porque de pronto, o sea, de pronto me ha dado miedo la conversación que he tenido sobre una amiga mía que se ha comprado una casa. Y no me ha dado miedo opinar sobre cuestiones más fuertes, ¿no? De leyes que he llegado a opinar, ¿sabes? O con el tema de las elecciones andaluzas, que estuve ahí a tope. No me ha dado miedo. No me ha dado miedo porque pensaba que estaba ante gente coherente, ¿no? O sea, hice un vídeo con toda la autocrítica del mundo siendo de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre María Jesús Montero y que me gusta mucho María Márquez, ¿sabes? Y creo que lo hice desde un punto en el que, bueno, que lo vi honesto hablar porque era lo que yo sentía en ese momento, y no sé si hoy lo haría, por ejemplo, ¿sabes? En la escritura, ¿sabes? Aunque después no pase nada, porque no pasa nada, y de hecho hasta me consta que María Jesús Montero ha comentado sobre el vídeo, ¿sabes? Que de hecho dijo algo así como, es que ve la caña que me ha dado, pero me cae muy bien, ¿eh? y eso hace que a mí me guste más María Jesús Montero, porque digo, ¿en serio se está tomando una crítica así de bien? Estamos hablando de gente con poder, gente que está en primera línea, que está aceptando, entre comillas, la comedia. Eso para mí denota mucho más inteligencia en ella del que yo pensaba, ¿sabes? Entonces, pero sin embargo lo hago porque es lo que opino y demás, pero de pronto me encuentro cosas como eso, que por tú anunciar que tienes una casa, de pronto se te echan encima. Creo que puede marcar un poco que intenta que no, pero la línea a partir de ahora, ¿sabes? Por todo el trabajo que hay ahí metido, ¿no? Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, que la gente sea como María Jesús y se rían de las cosas. No, de hecho... Lo vi también. Vi el vídeo de María Jesús, pero luego también vi que a María pues salía muy bien en ese vídeo. Yo es que a María le tengo también mucho cariño. Yo también. Y de hecho hace poco pude conocer a María Márquez. Y hubo como un match entre vamos, y todavía nos hemos visto poco, pero está en camino de ser una muy buena amiga. Y de hecho me contó una cosa que a mí me gustó mucho, María Márquez. Aparte me parece una de las mejores políticas de su generación, o sea, con una oratoria que yo me quedo embobado. Hay una cosa que me dijo y dice, sí, porque entiendo que tú hayas estado apoyando mucho a José Ignacio y demás. Y dice, de hecho, yo José Ignacio lo conozco hace un montón de años y es íntimo amigo mío. Y me gustó tanto que dijera que es íntimo amigo suyo. Digo, claro, es que una cosa es lo que tienen que defender cada uno en una primera línea a nivel político y que luego haya afinidades de personas. Es que esto lo humaniza, ¿no? Esa cosa de decir, que yo escuchaba a la gente por la calle en plan, pues después termina el Congreso y se están tomando una cerveza juntos. Y digo, claro, es que tendría que ser así. Es que tendría que ser así.
Vamos a andar un poquito más en ese tema, que es algo que nos toca muy de cerca, especialmente a Loli, que es la opinión y la política. Es que yo saber que tengo una persona política a mi lado, a mí es que me gusta mucho. Vamos a ello, Adrián, porque yo vivo la política desde dentro, día a día, tú la ves desde fuera, y entonces pues eso va a ser mucho más interesante, ¿no? Perfecto. esta conversación. Me encanta. Porque a mí me gustaría saber tu punto de vista de cómo ves tú la política que se hoy en día. Tú lo has dicho, esa polarización, esa crispación, eso que parece que no puedes tener un amigo del PP. ¿Ya? Pues mira, pues sí, porque la conozco de toda la vida Ya. y es mi amigo. Siempre que no se pasen ciertos límites, en este caso los límites están muchas veces en la vida personal, que no deben traspasarse nunca, ¿por qué no puedes tomarte algo Claro. por Navidad con el portavoz de la oposición? Claro. Es que de hecho, en mi grupo de amigos de Chiclana, que yo siempre he sido de escucha escape, entonces claramente era ya se iban viendo por dónde, de qué pie cojeaba, como se dice, pero de mi grupo de amigos, uno de mis mejores amigos es Guillermo Utrera, que fue durante mucho tiempo presidente de Nuevas Generaciones Cádiz y estuvo en el PP de Chiclana, y estoy hablando de mi grupo de amigos, o sea, entonces... Claro, hubo un momento en el que de pronto uno va creciendo, porque lo conozco desde los 10 años, bueno, un poquito más, pero no, desde los 14, 15 por ahí, pero de pronto vamos creciendo y vamos teniendo como inquietudes políticas y de pronto hay una cosa de que, como, ¿no? Incluso como a lo mejor si yo salía por una zona un poco más alternativa, era como, pero ¿qué haces con el facha ese, no? De pronto, algo así. Y era como, ¿qué facha? Es mi amigo Guille. O sea, es que es mi amigo Guille. Entonces... ahí desde muy pronto entendí que obviamente si hablamos de política y vamos a discutir pero tampoco éramos muy de enfrentarnos porque siempre ha habido mucho amor entre nosotros. Es como, habrá temas de los que podamos hablar que no conlleven decir un no sé quién estaría por aquel entonces, Mariano Rajoy o tal. Pues claro, entonces creo que claro que es posible, Pasa que creo que, bueno, que hoy en día todo es política, ¿no? Entonces, yo he visto determinadas opiniones que a lo mejor, sobre todo cuando Guilla está en el partido, que para qué voy a entrar a comentar porque sé que está trabajando, sé que es una cuestión profesional, y a lo mejor yo muchas veces también, que estoy favoreciendo claramente a un partido, el para qué va a entrar, ¿no? Pero sin embargo, intentamos, no sé, yo aprendo cada día de Guille, y para mí es una de las personas más inteligentes que conozco y aprendo muchísimo de sus vídeos, que también hace contenido especializado en derecho. Y él también hace unas reflexiones muy, muy interesantes con muchos de mis vídeos, ¿no? Entonces, creo que está muy guay también aprender de gente que a priori piensa distinto a ti. Muchas veces se aprende más que gente, ¿no? Es como, bueno, ChatGPT, al final, cuando le pillas el truco a ChatGPT, siempre te va a favorecer. Siempre te va a favorecer. Y a lo mejor está más guay cuando que hubiera un ChatGPT que te diga no, no, eso no. Y eso lo podemos encontrar. Pero parece que hoy en día, y hablamos de las personas que nos dedicamos o lo que vemos en televisión, parece que eso no interesa. Que cada vez es más difícil escuchar al que piensa diferente, al que está enfrente, y que solamente podemos discutir porque ya no le vamos a dar ni el beneficio de decir debatir, porque eso no son debates, son discusiones. Sí. ¿Tienes tú también la misma sensación, Adrián, de que eso no Loli, interesa hoy en día? 100%. Yo echo de menos los políticos que leían el BOE, ¿sabes? De esas grabaciones antiguas de televisión española que de pronto estaba Jaime Mayor Oreja leyendo una cosa que no entendías nada, que había menos circo. Sí. Entonces, a eso me refiero de leer los BOEs. Sí. De leer, incluso si piensas la época de Aznar versus Felipe González, creo que era más aburrida que cirquense. No sé si para bien o para mal, pero creo que estamos llegando a un punto de show que me parece que... Y sobre todo creo que las formas no son, ¿no? Porque hablaba antes de que yo me dedico a lo que me dedico porque estaba enamorado de Caiga quien caiga. Si lo pensáis, Vito Quiles es muy parecido. En forma es muy parecido a Caiga quien caiga, pero en contenido es completamente... O sea,
es completamente opuesto. O sea, entonces yo no me hubiera enamorado jamás de quiero ser como Vito Quiles, ¿sabes? Cuando lo que hace, y que alguien caiga, lo que hacía era también perseguir a políticos e intentar la meta de que se pusieran las gafas de sol, y también los ponían contra las cuerdas, y de hecho ya en aquel entonces no me enteraba, pero ahora sí lo veo y veo cosas que digo, sí, lo de que están apretando, ¿eh? Pero era una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces creo que estamos llegando a un lugar en el que tú veías que el fondo del que caiga era mero entretenimiento. El humor, lo que decíamos. Pero... La ironía, esa ironía que solamente algunos son capaces de hacerla. Pero claro, es que lo otro va a intentar desestabilizar un país. Exactamente. Entonces no, creo que hay mucho circo, y creo que desgraciadamente, bueno, creo que no sé quién tiene la culpa realmente, pero creo que interesa bueno, creo que interesa, la organización social interesa a muchos, a Meta, por ejemplo, le interesa muchísimo. Entonces creo que es más interesante, es decir, aquí los que opinan color azul, aquí los que opinan color rojo, ¿no? Creo que es mucho más fácil que no hacer una división en 58 partes, ¿no? Más fácil que haya 2 partes, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces también opino, ¿no? Que con el tema de la política, digo, es que creo, no es que creo que haya que haber, que tendría que haber 4 o 5 partidos, que creo que debería haber 105 partidos. Porque hasta que tú encuentres con el que tú te sientes representado, es que me estoy viendo obligado a tener que opinar en este cerco. ¿Qué pasa? Que después no es práctico, obviamente, y estamos viendo que cuanto más partidos hay, peor, ¿no? Pero desde un punto de vista 100% teórico, estamos votando a lo mejor a cosas que, bueno, son los que más se acercan, pero luego hay cosas que no. Entonces, por una parte, es mucho más fácil ubicarnos en cajoncitos, ¿no? Y creo que eso conlleva a la polarización exactamente y a los enfrentamientos. Creo que es una cosa muy punky, es esto que estamos haciendo, que es hablar de Guillo, que buena gente, mi amigo Guille del PP. Creo que es muy punky, la verdad. Sí, es algo que no se suele, vamos, que es raro porque es muy difícil verlo hoy en día. Como tú dices, parece que tenemos que estar en dos bandos y que los bandos nos interrelacionan. O que te gusta una cosa, tú lo decías en un vídeo, ¿no? Me estoy dando cuenta de que me gusta el Papa León XIV y me gusta Leonor, pues ya está. He pasado de ser republicano y ateo, ya soy monárquico, ¿no? Y católico. Es una locura de que no te pueden gustar cosas de un lado, de otro y Total. bueno. Mira, uno de los mayores descubrimientos que yo he tenido llegó a final del año pasado, pero este año, o sea, en el último año, ha sido Fito Roble de Siloé, el cantante de Siloé, abiertamente cristiano, y parte de su público principal es verdad que Siloé es bastante amplio, pero tiene un sector de derechas que va a muerte con Siloé, precisamente porque no han tenido miedo en expresar sus opiniones, sobre todo religiosas, ¿no? Pues yo con Fito, o sea, ha sido un gran descubrimiento personal, o sea, de que somos muy amigos a día de hoy, y conversaciones que he tenido con él de incluso él llegar a decir tengo más cosas en común contigo siendo ateo que a lo mejor no con otras personas, y yo tengo mucho más cosas en común, y llegamos incluso a puntos de conversaciones bastante filosóficas y fuertes e intensas desde lo que pensamos a nivel social, que de pronto hay puntos en común muy fuertes, y esto hay un prejuicio incluso por parte del Adri del pasado, que igual hubiera dicho, yo no me acerco a Siloé, que es un grupo de fachas, ¿sabe? Que es un grupo de tal, y de pronto es como... que de cosas... Me estoy perdiendo el que actualmente es el grupo que más escucho. Me lo voy a perder por prejuzgar que ellos me van a juzgar a mí. Y te encuentras a unas personas que son increíbles, que son maravillosas, y que yo no me voy a meter en lo que vote, ni en lo que rece o lo que crea cada uno. Es que no. Es que os digo más. Me escucha mucho, con mucho mayor atención, y es mucho más reflexivo, e incluso reflexiona con las cosas que digo alguien como Fito, que no gente que conozco hace muchos más años de súper claro de izquierda. Es como que esos vídeos que tú has dicho les ha molestado muchísimo. O sea, como no, esto no.
Ya, lo sé, Adrián. Pues sí. En algunas cosas coincidimos y sufrimos las mismas cosas. O sea, a Fito le dije que el gorro que le regaló al Papa me pareció increíble. O sea, era como, qué gorro más guapo. O sea, el sombrero blanco de cowboy, yo tengo que estar precioso con eso puesto. Pero me encantó muchísimo. ¿Y qué? Si pone León 14. León 14. Fíjate lo puesto que estoy, vamos. León 13 es una calle de Sevilla. No, y lleva mucho tiempo esa calle, así que no, es 14. Es 14. Pero vamos a hablar también sobre los jóvenes, porque los jóvenes yo creo que tienen la sensación hoy en día de que se habla mucho de ellos en política, pero muy poco con ellos. ¿Tienes tú también esa sensación? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que tendría que hacer Lo que tendría que hacer, esto es un poco feo, porque no quiero decir lo que hay que hacer, pero bueno, entendedme a la hora de hablar. Creo que hace falta no prejuzgar a los jóvenes. Y eso creo que creo que las generaciones en las que estamos tienden a prejuzgar a las que vienen después. O sea, eso es así. A mí me cuesta mucho llegar a determinados lugares, sobre todo en cine y televisión, porque la generación de antes no para de prejuzgarnos a la nuestra. Y a su vez nosotros estamos prejuzgando a los anteriores. Yo me he llevado 10 años trabajando en un campamento infantil y todos los veranos, 2 meses y medio, ¿vale? Y veo de pronto que hay niños que de pronto te los ves cantando el Cara al Sol. Y hay un punto en el que me llevo la mano a la cabeza y lo primero que hago es buscar al monitor de ese niño. ¿Cómo es posible que se consienta esto tal cual, no sé cuánto? Y me pongo hecho un energúmeno, pero después hablo con los niños y creo que hay que preguntarse qué es lo que le ha llevado a esos niños a cantar eso, que es una cuestión más provocadora, porque saben que no se puede decir, pero no tienen ni idea de lo que conlleva, lo que está sucediendo. Entonces creo que nuestra generación tiende a comportarse, como os he dicho, de enfadarnos. Y creo que tenemos que plantearnos qué está sucediendo. O sea, qué está pasando, cómo podemos entender el problema. Y una de las cuestiones que a mí me gustaba hacer como monitor, que al final se puede un poco extrapolar a la política hoy en día con los jóvenes, es confiar en la generación esa. Y en lugar de coger y segmentarlos por grupos, de todo este grupo que ha cantado el Cara al Sol, vamos a ponerlos en un equipo, y a estos donde hay un chico que se está sintiendo excluido porque a lo mejor tiene un poco de pluma y se va todo el rato con las chicas, en lugar de que esto sea un equipo y esto sea otro equipo, voy a coger al líder de estos y lo voy a poner aquí. Y confiar y de verdad, y no hay que hacer nada, o sea, dejarlos. Y de pronto el líder de los otros está defendiendo al que le están atacando y de pronto empieza como a cohesionarse una lógica que es espectacular, que es maravillosa. En lugar de, si yo cojo y enfrento a esto, los encierro en el cuarto, hoy no salís porque ellos van a ver una provocación y van a decir, hostia, incluso eso que se dice de no hay libertad de expresión. No, preocupa. No hay democracia. o no hay democracia, exactamente. Es una dictadura. Es como, bueno, creo que, como dice Ignatius, jovencitos confusos. Y creo que, bueno, que todos tenemos derecho a confundirnos. Y creo que la clave está en intentar crear dinámicas donde tengan que coexistir determinadas realidades juntas. Que se le dé también su tuning y sus cosas, pero que por otro lado también haya dinámicas que la disfruten ambos. Y al final, confiar en ellos. Si es que creo que es lo que necesitan, que confiemos en ellos. Y un consejo, para mí en este caso, que soy alcaldesa de un municipio, ¿qué consejo me darías para que conecten mejor con la gente joven? Para que se sientan escuchados y partícipes de su municipio. Pues creo que precisamente escuchar. Creo que es una cosa que la generación que viene, creo que hay como una sobreinformación de ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Esto lo googlea o lo pone en ChatGPT y a los 10 segundos ya sabe el camino que tiene que recorrer, ¿no? Y eso está haciendo que él tenga todo el rato respuesta, pero no se está preguntando cosas. Entonces creo que
que haya un punto en el de escuchar sin forzar un cuéntame cosas, ¿sabes? No un coger por la solapa y dime cómo iría mejor el municipio. No, en lugar de eso es un buscar la fórmula de escuchar esas ciertas inquietudes en un ambiente que se sientan cercanos. A lo mejor la clave es echarte a un lado, ¿sabes? Y buscar una figura que pueda adentrarse más a que puedan hablar con naturalidad, ¿no? Pero yo creo que de pronto cuando se le escucha... Mira, yo pongo siempre una anécdota y es cuando yo llegué a arte dramático, yo tendría 19 años, yo llegué a arte dramático y en clase de interpretación, primer día, y dice el profesor, ¿cómo estáis? Y nosotros, bien. Y dice el profesor de interpretación, vale, voy a poner música muy flojito, voy a daros 20 minutos en silencio, que no hable nadie, para que reflexionéis cómo estáis, y en 20 minutos os lo vuelvo a preguntar. El tipo se sentó allí, pone la música, y de pronto yo estoy en silencio, y de pronto empiezo a escuchar que empieza gente a llorar. Empieza gente a hiperventilar y era como, ostras, hace mucho tiempo que no me preguntaba cómo estoy. Y para la interpretación como que hacía falta sacar eso, ¿no? Entonces creo que de pronto hace falta como parar y preguntarle hacer como este ejercicio de interpretación que hizo ese profesor, ¿no? En lugar de decir, chavales, ¿cómo estáis? Es como, van a decir, bien. No, ¿cómo estáis? Que ese abismo da pánico, ¿eh? Así que creo que lo que necesitan es escuchar, porque creo que no tenemos las claves. Creo que hay que reinterpretar lo que nos dicen, porque nos van a decir, pero creo que hay que escuchar un poco más allá, ¿no? Y hay que reinterpretar como una piedra roseta lo que nos digan y traducirlo a los conocimientos que no dudo que tenéis. Pero escucha. Muy bien. Creando ese espacio, ¿no?, en el que se sientan relajados, que como tú dices, quizá con una persona que a ellos les sea más fácil hablar que en este caso con su alcaldesa, claro, que quizá para ellos es algo muy, claro, muy lejano, muy difícil. Claro, y entender un poco esos prejuicios, ¿no? Porque a lo mejor ellos no te ven como... O sea, que no lo sé, pero que puede haber figuras que no te vean como Loli, sino que vean como una alcaldesa con la cara que sea. O sea, es como una figura que no tiene ni personalidad, ¿no? Y no me refiero contigo, sino en cualquier municipio, ¿no? Entonces creo que eso puede crear una barrera, obviamente. Y a lo mejor hace falta otras personas para que tú puedas hacer lo que no lo dudo, lo mejor por ellos. Vale. Y hablando otra vez del tema me gusta mucho que escuches. No, eso es maravilloso. Es que me gusta escuchar. Es verdad que no tengo ese problema con la gran mayoría, porque, bueno, al final sí he conseguido, o sí me reconocen como Loli, se acercan a mí en la calle, incluso la gente joven, que ya sabes que las personas de entre 20 y 30 años son reacios a los políticos, y más de mi signo ideológico. También soy de izquierda y ahora mismo pues no estamos de moda, además entre las personas más jóvenes. Fuerte que lo punky ahora mismo es lo reaccionario. Efectivamente, no estamos de moda. Yo estoy orgullosa de no tener ese problema muy acentuado en Armilla, pero sí me gustaría, sobre todo, escucharlo, porque también entiendo que conmigo no se sinceran. No claro. Me van a decir nada, son educados y, como tú dices, me dicen, bien, vale, sí, está todo. Pero sí me gustaría el poder llegar a ellos y comprenderles, saber qué les pasa realmente y por qué a veces no se sienten integrados o reconocidos en el municipio. Es que si lo piensas, si a mí me pregunta el alcalde de mi pueblo yo con 18 años, de 16 a 18 años, ¿qué es lo que tú echas en falta en Chiclana? Yo hubiera dicho, está todo bien, pero si yo ahora mismo, yo sabría qué cosas yo necesitaba en ese momento. Ahora sí. Pero claro, pero es muy difícil la reinterpretación de las cosas, ¿sabes? Sí, eso es algo que tenemos que trabajar, sobre todo los que nos dedicamos a la vida política, cómo interpretar y cómo realmente lograr que
que nos dejen escucharlos. Sí, porque no es escucharlos, es que nos dejen escucharlos, que confíen para que los escuchemos. Solo de vosotros, los políticos, sino creo que también, en general, nuestra generación tiene que aprender a escuchar a la generación anterior y no cometer ese error que creo que se ha cometido con las generaciones anteriores, ¿no? Sí. Coincido contigo en todo lo que has dicho. Como te decía, volviendo al clima de crispación, de polarización, etcétera, ¿crees que las personas que nos dedicamos a la actividad pública, que representamos a instituciones, tenemos el deber o debemos hacer algo especial para contribuir a rebajar ese tono y buscar un mejor entendimiento entre las personas, piensen lo que piensen? Porque aunque muchos digan y fomenten que España es una dictadura o que no vivimos en democracia, afortunadamente vivimos en tal democracia que puedes decirle al presidente del gobierno lo que quieres, por ahora, efectivamente, pero ahora mismo todos sabemos que podemos gritarle al presidente en la calle lo que queramos y no pasa nada. Que me feo síntoma, ¿no? Que estamos en una democracia. Sí. Es que creo que los políticos no tenéis buena prensa, como que de manera natural ya se os coloca en otro lugar. Y, o sea, como eso que se dice, ¿no? ¿Cuántas veces habréis escuchado esa frase de no hay político honrado, el político, no te fíes nunca de un político, si no te lo da la entrada, te lo da la salida? Y tengo familiares a los que es imposible hacerle cambiar de esta idea. Y por eso te digo que, y está muy interiorizado, por eso te he dicho que de pronto me has escuchado y ha habido una cosa como de, anda, me has escuchado, pero realmente cuando he hablado con José Ignacio me he sentido escuchado, con María Márquez me he sentido escuchado, como te he dicho antes, María Jesús Montero me ha escuchado, incluso José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla del PP, me siento muy escuchado y es una persona con la que se puede hablar, que es un tipo que me cae bastante bien, pero sin embargo es como que claro que soy personas con las que se puede debatir, pero hay una cosa como que está aquí metida, como de que vais a intentar robarnos, ¿no? En algún momento de mi mochila la estoy viendo todo el rato porque tal, ¿no? Creo que está eso metido ahí que no os hace justicia, ¿no? Y que creo que en ese sentido hay como ciertas figuras que creo que deberían mojarse más, ¿no? Por eso el tema de divulgadores y la creación de contenido también veo que puede hacer una cosa muy interesante en este sentido. Y una cosa que yo no paro de insistir, que al final, bueno, no soy nadie, pero hay gente también con un megáfono infinitamente más grande que yo, que creo que... Perdón, es que he desayunado en el kiosco de Tomás y... Has probado los churros. He probado los churros y se me está... Vamos, tengo aquí una cosa... Me ha caído muy bien Tomás, bueno, lo que estaba diciendo, que creo que ese altavoz creo que es necesario para también crear y educar al votante con criterio, que es que una cosa que por favor no veamos los equipos como partidos de fútbol de yo soy de a muerte, ¿no? Por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente que en las autonómicas he estado con José Ignacio sin recibir un euro, sino porque... Y además me he sentido hombre libre, que creo que es lo más peligroso que hay hoy en día en política, que es una persona libre, y yo soy 100% libre de que si mañana José Ignacio hace algo que no me gusta, pues dejo de votarlo. Si es que no tengo un compromiso con nadie. Y que de pronto creo que hay una cosa ahí, como que hay que dejar y hay que educar al votante, ¿no? Con esa cosa de que se piensan que, yo qué sé, que de pronto, para no estar siempre con un lado y otro, ¿no? Yo qué sé, que todo el PP es la trama Gürtel, o que yo qué sé, o que votar a un alcalde de un municipio del PSOE es igual a Ábalos, ¿no? Hay como una cosa como de meter todo en un mismo saco que, no, por favor, o sea, creo que yo en la política que más creo es la política local, sin lugar a dudas, porque yo por mucho que pueda estar a favor o en contra de Pedro Sánchez, yo a Pedro Sánchez no le puedo decir que hay un socavón en mi calle, o sea, o no sé cómo hacérselo llegar, pero a Román
que es de Chiclana, sí sé hacerle llegar que hay un socavón en mi calle. Y al final, en el día a día, para mí lo del socavón es bastante importante. Entonces creo que, y a lo mejor en unas locales está votando a uno porque, yo qué sé, en las autonómicas está votando a otro y en las nacionales está votando a otro. Creo que incluso es rico la reflexión de ese votante, ¿no? De que diga, voto en las nacionales a este, ¿por qué? Voto en las autonómicas a este, ¿por qué? No, o sea, si al final estamos en el mismo saco, es que es una lavada de cerebro que... O sea, que tú votes a lo que tú votes, pero con criterio, siempre. Y no sé cuál era la pregunta, perdóname. Porque me enrollo más que todas las cosas. No pasa nada, pero ha dicho algo muy importante, la ciudadanía con pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que creo que por ciertos sectores ideológicos se está obstaculizando y se fomenta el que no se produzca, porque tú decías que los creadores de contenido tenéis un papel importante y que podéis hacer mucho, pero es que en el sentido contrario se está haciendo también mucho para que eso no sea así. Claro. Es que creo que todo pasa por el criterio del votante. O sea, porque de pronto, yo qué sé, si a mí como un creador de contenido me dicen, oye, ¿y si te hago esta publicidad para que tú hables bien de tal cosa? Por ejemplo, el tema de los foodies, ¿no? Los creadores de contenido de comida. Que hay un punto en el que pierden determinado criterio por parte del espectador porque se le está pagando por hablar bien de un restaurante, ¿vale? Pero creo que ahí está, no es cultura de la cancelación, porque a mí me sirven esos vídeos. Creo que está que nosotros culturizarnos y nosotros formarnos como consumidores de ese contenido para darnos cuenta de lo que se lee entre líneas, de darnos cuenta de lo que sí y lo que no, sabiendo el mensaje que está dando. Pero si de pronto está un partido muy concreto que se le está dando mucho dinero a un creador de contenido para que te esté intentando meter subliminalmente ciertas ideas para favorecer un voto, pues creo que es un arma peligrosa, por supuesto. Por eso creo que no es tanto decir tienes que votar a este partido, sino recalcar la idea del votante con criterio, para que pueda ver vuestras propuestas, ¿no? Que incluso, dentro de los partidos tenéis primarias. Y si hay primarias significa que hay, dentro de un mismo saco ideológico, por supuesto, hay distintos puntos de vista. Y a lo mejor te puede interesar más el del mismo partido, el de la anterior convocatoria de elecciones que el de la presente, no lo sé. Pero si no te informas, no lo vas a saber nunca. Entonces creo que lo más importante es que seamos votantes con criterio. Y eso es... O sea, que por una parte veo muy interesante que vosotros estéis formando, que vosotros estéis como queriendo aportar cuestiones, pero si la ciudadanía se monta en barcas que le llevan a lugares peligrosos, es que ¿qué podéis hacer? Vamos a mirar un poquito hacia adelante, cambiamos un poquito de tema y bueno, después de todo lo conseguido, ¿no? Hablamos un poquito de lo que queda por hacer, ¿no? Sí, algún sueño, algún proyecto, Adrián, que aún no hayas conseguido y quieras conseguir. Pues mira, yo quiero hacer cine, que es la clave de todo esto. Yo quiero hacer cine y quiero que me dejen hacer cine, pero es complicado. O sea, es complicado por muchas cuestiones, pero bueno. Yo siempre he dicho que yo no soy el mejor, pero sí soy el más pesado. O sea, lo de pesado se forma uno, incluso puede ser un don, pero el mejor, bueno, que cada uno, eso es el criterio de cada uno, pero a pesado no me gana nadie. Así que hasta que no lo consiga, pero bueno. Te planteas muchas veces el que está ocurriendo. Si desde los 20 años llevo lanzando propuestas a ayudas públicas para que se hagan mis películas y ves que con 36 tengo el mismo número de películas hechas que con 20, 0, pues realmente uno se plantea, he pasado por proceso de decir, pues mis historias no valen nada, a luego decir, a replantearme cosas y decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tengo posibilidad de acceder a eso?
Y te das cuenta de que... Y por eso estoy ahora mismo en esa lucha contra la cultura para hacer cultura. Sí. De que creo que hay ciertas cosas que tienen que cambiar porque a la mínima que investigas te das cuenta que hay cierta... Que el que hace la ley hace la trampa. Y ciertas productoras con una infraestructura gigante saben cuál es la trampa que tienen que hacer para que sean escogidos. Y yo no tengo esa infraestructura. Entonces, a seguir peleando. Bueno, nos vamos acercando ya al final, antes de terminar sí que vamos con una ronda de preguntas más rápidas. Adelante. Venga, vamos a ello. No tanta turra como la que os he soltado, perdonad. No, son reflexiones. Hemos dicho que tú imagínate, María Marquillo aquí... Bueno, María tiene para estar que cerrar 2 esto, días vamos. Completos con ella. O sea, no lo consume nadie el vídeo ese. O sea... Habría que hacer los cortes. Una serie de Netflix haríamos con el podcast de María y Adrián. Venga, un creador o creadora de contenido al que admires. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, se llama Rodri, que es un chaval que hace fermentos. Lo tiene por aquí. Fermentos Rodri. Eso se nota que ya me voy acercando a ser un Purets. Y los creadores de contenido que me gustan son gente especializada en fermentos. Pues me fascina Fermentos Rodri. Me fascina. Fermentos Rodri es mi recomendación. ¿Actor o actriz con la que te gustaría trabajar? Antonio de la Torre. Sí. Un vídeo del que estés especialmente orgulloso. Mira, no vídeo como tal, sino como trama. Una de las tramas que he hecho, la trama del Vegalta Sendai, que es el equipo japonés de segunda división. Estoy muy orgulloso de esa pamplina, la verdad. Una red social que eliminaría. Twitter, por favor. Twitter. Y cuidado con TikTok, Se está acercando... O sea, hay gente de Twitter que está mudando a TikTok. Mis mismos vídeos, porque yo además los duplico, pero yo lo que estoy como dedicándole tiempo y estudiándolo bien es Instagram. Tengo quitadas hasta las notificaciones de TikTok. También creo que hay bastante crispación. Pero bueno, pero Twitter sobre todo... Twitter. Sí. Un miedo que todavía tengas, Adrián. Estoy empezando a tener miedo a la cultura de la cancelación, la verdad. Pero el miedo más grande ahora mismo es tener que dejar Andalucía por irme de nuevo porque no haya trabajo. ¿Qué no se ve de tu trabajo? ¿Qué no se ve de mi trabajo? Creo que de mi trabajo se ve el 10%. Sí, o sea, que hay más cosas que no se ven que las que sí se ven. Sobre todo no se ven... Una cosa que he mencionado antes que para mí es indispensable, que es la red que me sujeta. O sea, mis amigos y mi pareja y esa confianza cuando no había... O sea, cuando no había nada. O sea, cuando no había nada y una cosa de que era... Y ese salto al vacío fueron ellos los que me sujetaron sin lugar a dudas. Muy bien, y por último, ¿qué le dirías a un chaval o a una chavala que quiere empezar a crear contenido? Es un poco manido esto, pero que se forme. O sea, que se forme. Que al final las redes sociales parece que no, pero hay cierta especialización que necesitas. O sea, si tienes conocimientos en edición, vas a adelantar. Si tienes conocimientos en diseño, vas a adelantar. Si tienes conocimientos en fotografía, vas a adelantar. O sea, creo que ahora mismo el contenido es muy interesante el que se hace, pero si a la mínima que una persona destaque un poco, el siguiente paso para que las redes te posicionen ya conllevan con unas cuestiones técnicas que creo que se está pasando por alto. Y el hecho de que yo empezara de hace tiempo con el tema de YouTube y he tenido un proceso muy lento, pero actualmente estoy muy orgulloso de mi nivel editando vídeos, por ejemplo, ¿sabes? Y eso es una formación, eso hay que estudiarlo, vamos. Al final, como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Exactamente, eso es así, porque la gente que quiera crear contenido se va a dar cuenta de que el móvil se le va a quedar corto en un momento dado. Si quieren subir al siguiente nivel, tiene que, aunque sea grabar con el móvil, pero editar en ordenador, creo que hay que dar el salto para poder posicionarse. Sí. Y eso no se está pasando por alto. Es como que la gente, como que creo que hay mucho vendehumo de llega
consigue 50.000 seguidores en no sé cuánto. Creo que hablan de la burbuja de los creadores de contenido y yo creo que hay una burbuja, pero la burbuja se va a romper, pero cuando se rompa creo que tiene que haber algo, tiene que haber una consistencia y se van a quedar los que no son efímeros, los que de pronto han sabido quedarse, y creo que necesitas conocimientos, necesitas que se estudien. Mira, una cosa que puede hacer el ayuntamiento, cursos de Adobe, de Premiere y eso parece una tontería, pero Hacemos. Fantástico. Me voy a mudar yo aquí. Y luego ya bueno, no sé si conoces Flash Fest, sé que vas a participar este año, pero tenemos un convenio específico con UGR, Universidad de Granada, para la formación, que nos parece tremendamente necesaria e imprescindible también para los creadores y creadoras de contenido, porque creemos que el futuro pasa por la formación en cualquier ámbito. Cuando yo he dado alguna charla y me preguntan, ¿y tú cómo lo haces? Yo utilizo 3 programas, y si la gente se queda en plan de, ¿cómo que 3 programas para los vídeos? Primero Adobe, después CapCut y Metricool para estadísticas y organizar. Y de pronto es como, porque la gente lo hace lo editan con el teléfono, ¿no? Y es como, si quieres tener un proceso también más profesional, pues creo que hay que pasar por ahí, por la formación. Sí, totalmente. Perfecto. Pues Adrián, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a vosotros, perdón por la turra, al que le haya aburrido, y el que se haya quedado hasta aquí, pues gracias. Nos has dicho cosas muy interesantes y nos has demostrado también que detrás de cada vídeo pues hay mucho trabajo, hay dudas de vez en cuando, pero sobre todo lo más importante es que hay mucha convicción. Sí, la verdad es que ha sido una conversación diferente a la que solemos hacer en este espacio. Ese diferente es como cuando tú ves un niño que no es guapo y dices qué gracioso es. No, ser diferente, pero muy enriquecedora. No me refiero a eso, Adrián. Quizás nosotros en este espacio hemos huido a veces mucho del contenido político y hemos decidido hacer una inmersión en ese contenido político, porque además creo que es necesario en los momentos en los que se vive en el contexto mundial, pero aquí en nuestro país, que necesitamos una reflexión profunda. Pues sí. Y creo que hoy parte de esa reflexión bien. La hemos hecho. Y muchas gracias, Adrián, por haber querido estar aquí con nosotros en el podcast, ya te digo, y nos vemos en Flash Fest. Nos vemos pronto.